Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hoy estamos un sábado más para seguir estudiando la leche espiritual no adulterada. Amén. La doctrina, el fundamento de cada creyente. Creo que los cristianos no solamente deberíamos estudiarlo cuando nos convertimos, sino que siempre estar repasando estos fundamentos, porque a veces se nos olvidan, ¿verdad? Bueno, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar nuestro tema sobre la doctrina de Dios y estábamos viendo el punto de los nombres de Dios. Amén. Em, Empezamos a ver cómo a Dios se le fue llamando o se le fue conociendo de diversas maneras, de una forma gradual, ¿verdad? De una forma progresiva y cómo Dios se fue presentando al hombre según las necesidades del ser humano. Dividimos pues ese proceso del conocimiento de los nombres de Dios en tres etapas, ¿no? La etapa patriarcal, la etapa de Abraham, de Isaac, de Jacob, la etapa mosaica, ¿verdad? La etapa de la ley, la etapa de Moisés y la etapa mesiánica. Y estudiamos pues la etapa mosaica, ¿verdad? La etapa de Moisés, cómo se presentó como el yo soy, ¿verdad? Como Jehová, y Adonai, ¿verdad? Esos nombres que se manifestaron de Moisés en adelante. Pero dentro de esos nombres también existen los que se llaman los nombres compuestos. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Amén. El día de hoy vamos a estudiar los nombres compuestos de Dios. Vamos a levantar una oración en primer lugar. Amén. Vamos a pedir a un hermano, una hermana que pueda levantar oración. Nuestro hermano Wilber, mi papá, amén. Dios le bendiga mucho, que pueda él levantar oración por el estudio de esta hora. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este momento tan especial. Nos presentamos ante ti con un solo propósito, de que tú puedas seguir obrando en cada uno de nosotros, manifestándote a través de esta enseñanza, usando a tu siervo, el pastor Enrique. Señor, gracias por esa bendición de poder, Señor, seguir creciendo en el conocimiento tuyo. Usa la vida de tu siervo, usa nuestras vidas para los propósitos tuyos. Usa a mis hermanas, a mis hermanos en el lugar donde estén, que puedan ellos testificar de aquella obra maravillosa que tú has hecho y estás haciendo en cada uno de nosotros, capacitándonos para el reino de los cielos. Gracias por este momento que nos permites, Señor, separar, Señor, el tiempo que tenemos en las obligaciones personales, laborales, cada uno, para dedicar este momento exclusivo para, Señor, recibir más el alimento espiritual que necesitamos para seguir creciendo en la obra tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Muchas gracias, nuestro hermano Wilber. Vamos a entonces empezar. Saludamos a nuestra hermana Cecilia, que también se ha unido. Hemos tenido algunas dificultades en la mañana y yo bien creído que le había mandado el link a mi hermana Cecilia Santo. Y cuando vi, porque la hermana siempre entra temprano y me pareció extraño y me fijé, no le había enviado el link, así que le pido disculpas, amada hermana, pero me gozo de que pueda estar aquí con nosotros. Amén, pastor, Dios le bendiga. Amén. Dios le Pensé que bendiga. no había estudio y había visto. La culpa mía. He tenido algunas cositas en Sí, la sí, mañana. sí, tanto no se preocupe, pastor. Gloria a Amén. Dios que Dios nos permite estar acá en este momento. Amén. Amén. Dios le bendiga. Bueno, vamos a Dios hablar entonces bendiga, Dios de los bendiga, pastor. Dios bendiga, Dios bendiga. A ver, déjeme ver. Gloria al nombre del Señor. Estamos también allí con nuestra hermana Carmen. Dios bendiga a nuestra hermana Dios Carmen bendiga, también. pastor. Amén, qué bueno.
Gloria al Señor. Entonces, mis amados, vamos a hablar de los nombres compuestos de Dios, ¿verdad? Ya vimos, digamos, los nombres primarios, vamos a llamarlo así, nombres primarios en la etapa de Abraham y en la etapa de los patriarcas, mejor dicho, en la etapa de la ley. También en la ley vamos a encontrar, a partir de la ley, los que se llaman, se conoce en la teología como los nombres compuestos de Dios. ¿Por qué se le llaman compuestos? Porque se le añade al nombre de Dios, al nombre que se va a conocer desde los días de Moisés, como nosotros los conocemos, Jehová, ¿verdad? Que ya vimos que es un derivado, ¿verdad? Una unión de dos de los nombres del Señor. Amén. Y se le añade a ese nombre una cualidad distintiva. Amén. De Dios, exaltando cada una de las obras, las acciones o el carácter que tiene Dios. Los israelitas utilizaban nombres compuestos para designar a Dios, los cuales describían y revelaban aún más de él, como les había dicho. Amén. Estos nombres compuestos servían para manifestar esas cualidades, esos atributos, las acciones, las obras de Dios en momentos específicos. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a ir conociendo esos nombres compuestos y su significado. Amén. Bendito el nombre del Señor. Acá hay una tabla que vamos a estar viéndola de algunos de los nombres de Dios, los nombres compuestos de Dios. Ahí están los nombres. Al centro tiene el texto bíblico y el significado. Amén. Gloria al Señor. Ya sabe que estos nombres también se los tiene usted que aprender, que le va a servir también bastante. Y el primero que vamos a ver es uno de los más conocidos, ¿no? Jehová Jireh. Algunos lo ponen con H. De hecho, yo creo que la pronunciación correcta, o la escritura correcta, mejor dicho, es con H al final, Jehová Jireh. Bendito el nombre del Señor. Y ese nombre es el primer nombre compuesto que vamos a ver en la escritura. Amén. Vea los pasajes y está ordenado cronológicamente, ¿no? Empezamos con Génesis. Génesis 22:14. Pasaje muy conocido. Amén. Y que también estábamos estudiando hace poco en la iglesia local sobre el sacrificio o el momento en que Abraham es llamado por Dios a sacrificar a su hijo. Amén. Dice Génesis capítulo 22, versículo 14. Amén. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Amén. Jehová proveerá. Lo que está diciendo allí es Jehová Jireh, ¿no? Jehová Jireh. Le da el nombre a Dios. Ahora, por eso, por tanto, se dice, el pasaje sigue diciendo, hoy en el monte de Jehová será provisto. Fíjese que en el monte de Jehová, ¿verdad? ¿Dónde estaba? ¿Dónde Abraham sacrificó o llevó al sacrificio a Isaac? eh, en el monte del templo, ¿no? Donde el templo iba a ser levantado en los días de Salomón. Es increíble. De hecho, se dice que los judíos dicen que en el lugar donde está el lugar santísimo, donde estaba el lugar santísimo, donde se había levantado, ahí había sido el lugar donde Abraham levantó altar. Donde Abraham levantó altar, puso una piedra, porque recuerde que en el Antiguo Testamento, en los tiempos de los patriarcas sobre todo, los altares eran piedras que se levantaban y que allí se había levantado, gloria a Dios, el templo de Salomón. Amén. Ahora, Abraham presenta aquí un nombre con una connotación profética.
que a menudo no entendemos, ¿no? Porque nosotros miramos el nombre de Jehová Jireh y vemos el significado que está a la mano, bueno, a mi mano derecha, no sé a la suya, gloria al Señor, que dice Jehová verá o Jehová proveerá, ¿no? O sea, Jehová va a proveer. Y la mayoría de los cristianos hemos tomado ese versículo para todo, eh, diciendo que Dios suple o va a suplir todas nuestras necesidades físicas. Y es verdad que Dios suple todas las necesidades físicas. De eso no podemos negarlo. Dios es proveedor de todo. El apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que a ustedes les haga falta conforme sus riquezas en gloria. Le dice Pablo eso a los filipenses cuando los filipenses fueron dadivosos, cuando los filipenses fueron generosos. Amén. Porque es allí donde Dios provee en lo económico, cuando somos nosotros generosos, cuando nosotros estamos dispuestos. ¿Qué hizo la iglesia en Filipos? Pues viendo que Pablo pasaba necesidades y Pablo se encontraba en momentos difíciles, enviaron ofrenda, levantaron una ofrenda a las iglesias de Filipos y se la hicieron llegar a Pablo. Cuando Pablo recibe las ofrendas y él escribe la carta, al final de la carta él expresa su gratitud y les dice a los filipenses, mi Dios suplirá todo lo que les haga falta a ustedes. Amén. Porque la generosidad del creyente provoca el suplir de Dios, la provisión de Dios. Así que no podemos dudar que Jehová provee, que Jehová bendice, aún en lo material. Pero Abraham no está hablando aquí de la provisión material. Abraham no está hablando aquí, eh, digamos, simplemente del cordero que, eh, que Dios hizo aparecer en ese lugar. Se recuerda que Isaac le pregunta, Padre, la leña aquí está, está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y es ahí donde Abraham le dice, Jehová proveerá, ¿no? Jehová proveerá, Jehová lo va a dar, Jehová va a dar el cordero. Y esa connotación no solamente Abraham lo dice refiriéndose al cordero en ese momento, sino que Abraham está mirando más allá. Abraham está mirando a Jesucristo, que Dios va a proveer un cordero en sustitución de, de la raza humana, del pecador. Porque así como Dios proveyó un cordero para sustituir a Isaac en el sacrificio, Dios ha provisto un cordero también en lugar de nosotros los pecadores. Entonces, no perdamos eh, esa mirada, ¿no? A lo que Abraham dice, Jehová proveerá. ¿Y qué es lo más grande que proveyó Dios? Pues el cordero que quita el pecado del mundo. Esa es la provisión mayor, la provisión más grande. Cuando hablamos de Jehová Jireh, sí, pensemos que Dios te provee azúcar, que Dios te provee arroz, que Dios te provee todo eso, pero que al final todo eso se termina y todo eso no es eterno. La provisión eterna, la provisión grande, la provisión que no se termina, es la del sacrificio de Cristo para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero no podemos nosotros, obviamente, negar que Dios provee, que Dios suple. Pero cuando Dios suple, es porque hay en nuestro corazón la disposición de poner a Dios siempre en primer lugar. Eh, si nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Ageo, venga conmigo un momento, Ageo, hay versículos que no lo vamos a tocar porque esto es espontáneo, que lo vamos a mirar, que no están en la pantalla, así que usted tenga siempre lápiz o lapicero y donde anotar. Vamos al libro del profeta Ageo, para que veamos cómo la provisión de Dios depende mucho de nuestra fidelidad.
Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos al libro del profeta Ageo, capítulo 1. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ¿lo tiene? ¿Alcanzamos todo? ¿Lo tenemos todos ya? Para leerlo juntos. Ageo, capítulo 1. Vamos, Amén. vamos a leer desde el versículo 3. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo 2. Versículo 2 del capítulo 1 de Ageo dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y, y esta casa está desierta, es decir, la casa de Dios. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Amén. ¿Qué es lo que había sucedido allí? Que Jehová dejó de proveer, que Jehová dejó de bendecir. Jehová cerró los cielos para que la bendición de Dios no descendiera y proveyera las necesidades de su pueblo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Ve que la provisión de Dios también es condicional. O sea, Dios no provee a todo el mundo porque tenga que proveerle a todo el mundo. Dios provee, pero ¿a quién provee Dios? A sus hijos que son fieles en todas las cosas. ¿Qué es lo que sucedía? Que el pueblo debía construir la casa de Dios que había sido destruida. Ya habían tenido, Dios tocó el corazón del rey persa, de Ciro. Ellos tenían madera, tenían oro, tenían todo que habían traído de Babilonia para edificar la casa de Dios. Ellos hicieron un altar y se quedaron con eso. Si usted lee el libro de Esdras, que esto va de la mano con Esdras, y edificaron el altar y se quedaron casi 2 años sin hacer nada más. Eh, y entonces toda esa madera y todo ese oro lo usan para edificar sus propias casas y empiezan a trabajar. Salen temprano y regresan tarde del trabajo, pero siempre les falta. Siempre no les alcanza. El que trabajaba en jornal, es decir, con pago diario, recibía su pago en saco roto, se le iba la plata. Comían, pero les faltaba. Se compraban ropa para el invierno y no los cubría, porque Dios había dejado de proveer.
Jehová provee, sí, pero Jehová provee a los que son fieles. Amén. Es una característica de Dios. Por eso le dice al pueblo de Israel en Malaquías, ¿verdad? Probadme ahora en esto, si yo no os bendeciré y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde y reprenderé al devorador cuando ustedes den sus diezmos y sus ofrendas. Dar a Dios produce que Dios siempre provea también. Amén. Así que sí, Jehová provee, Jehová diré, pero esa promesa es condicional, condicional a la fidelidad y a la obediencia de su pueblo. Y más que eso, Jehová Jireh trae como primera connotación la provisión grande que hizo al enviar a Jesucristo por nuestros pecados. Amén. No sé si hay alguna pregunta. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces pasamos al siguiente nombre de Dios. Amén. Siguiente nombre compuesto. Amén. Jehová Rafa o Jehová Rafa, como usted lo quiera llamar. Amén. Que significa Jehová tu sanador. Jehová es el que sana. Éxodo 15:26. Alguien que lo lea para que participe. Está muy callado usted. Amén. Amén. Vamos a leer la Amén. palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Esas palabras la da también el Señor a la nación de Israel cuando ya Israel tenía los estatutos, los decretos de parte de Dios. Y fíjese que también es una promesa condicional, que las promesas de Dios son condicionales. Amén, salvo su amor. Su amor es incondicional, pero las promesas que Él hace al pueblo tienen una condición. Si oyeres, le dice, ¿ve? Si oyeres, si hicieres caso, eso es lo que significa oír. Amén. Atentamente la voz de Jehová e hicieres lo recto delante de sus ojos y cumplieres los mandamientos que yo te doy, entonces ninguna plaga, ninguna enfermedad que Dios envió a los egipcios vendría a ustedes porque yo soy Jehová, tu sanador. Esta palabra Rafa, Jehová sanador, eh, denota o quiere decir curar, sanar, reparar, restaurar la salud. Aquí se habla específicamente y directamente a la salud del cuerpo. Amén. A la condición física del ser humano, que Él es nuestro sanador. Y es una promesa maravillosa que vemos en toda la Biblia, cómo se cumple eso de que Jehová es sanador de enfermedades, sanador del cuerpo físico, restaurador del cuerpo físico. Lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos con un ejemplo grande, el sirio, ¿verdad? Naamán, amén. Lo vemos eh, sobre todo en el ministerio del Señor Jesucristo, cómo Él sanó ciegos, cómo Él levantó paralíticos, limpió leprosos, eh, porque esa promesa se cumple. Yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Lo hace con la iglesia. Lo vemos en el libro de los Hechos, como Dios usando a Pedro, usando a Pablo, usando a sus instrumentos. Dios sana toda clase de enfermedad. O sea que hay una promesa, hermano. Hay una promesa
gloria al Señor, de que Él es nuestro sanador. Amén. De que en el nombre de Jesús, confiando en el nombre de Jesús, nosotros podemos orar y el Señor puede sanar toda enfermedad. Ahora, lo que tenemos que tener claro con esto de la sanidad, que también lo vamos a tocar más adelante, es que aunque Dios se presenta como sanador, aunque Dios sana y Dios tiene poder para quitar toda enfermedad, entendamos que Dios no está obligado a sanar necesariamente a todos, sino que aunque Él tenga el poder, también Dios es soberano y Él sabe hacer las cosas. Amén. Eh, Hay veces donde Dios no quiere sanar, pero no porque no tenga poder y no porque no ame, sino porque Él tiene propósitos, como le pasó al apóstol Pablo. Amén, que muchos hablan del aguijón, que se cree que era una enfermedad que tenía Pablo. Es más, él habla un aguijón en la carne, en su cuerpo. Si uno estudia detalladamente la vida de Pablo, podemos encontrar en la Biblia que Pablo tenía una enfermedad a los ojos. De hecho, a una de las iglesias, creo recordar que es a los Gálatas, creo, ahora no lo recuerdo bien, habla, el apóstol le dice, ustedes saben que producto de una enfermedad es que yo les prediqué el evangelio. Se detuvo en esa ciudad por causa de la enfermedad y él, aprovechando ese estadía, predicó, predicó el evangelio. Y le escribe a otra iglesia, si no me recuerdo, los filipenses, donde Pablo le dice, yo sé que ustedes, si pudieran, si sacarían los ojos y me los darían. Y en segunda de Corintios, eh, Pablo narra una experiencia que tiene con el Señor. Amén. Cuando Pablo es llevado al paraíso y le dice que él nos dice que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo abofetee. Y dice que 3 veces le pidió al Señor, hizo 3 oraciones especiales donde él le oró al Señor que le quitara tal aguijón. Y Dios no se lo quitó. Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea que había un propósito por el cual Dios no sanaba a Pablo. Amén. Para que el poder de Dios se perfeccionara en esa enfermedad o en esa debilidad que Pablo tenía. Y muchas veces sucede con nosotros también. Hay personas que Dios hace, y hay que creer que Dios sana, pero hay que creer que Dios es soberano también y Él hace como Él quiere. Entonces, si Dios es soberano para sanar y sana a quien Él quiere y al que no quiere no lo hace, está por demás que nosotros declaremos, confesemos, ¿verdad? Esas cosas que se están haciendo el día de hoy, porque al final de todo, quien decide no somos nosotros, sino que quien decide sanar es Dios. Hay personas que a Dios ha sanado de cáncer, como nuestra amada pastora de Suiza, ¿no? La pastora Trinidad, pero hay personas que no, y hay personas que han partido con el Señor porque Dios sabe todas las cosas. Así que aunque la Biblia nos promete a nosotros, y es una promesa que debemos abrazarla, debemos entender también que Dios es soberano y hace como Él quiere. Isaías dice que por las llagas de Cristo, por sus heridas fuimos sanados, fuimos curados. Es decir, se nos fue dado también provisión para sanidad. Pero eso no quiere decir, mis amados, que Dios esté obligado, sí o sí, a sanarnos cada vez que nos enfermemos. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Alguna pregunta? Gloria al nombre de Cristo. Amén. Entonces seguimos. Vamos al tercer nombre compuesto de Dios entonces. Jehová Nisi. Jehová Nisi
que encontramos este pasaje en Éxodo 17:15. Venga conmigo en el libro de Éxodo 17, versículo 15. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amén. Jehová Nisi, que significa Jehová nuestra bandera o Jehová nuestra victoria. Amén. En las guerras antiguas, cuando un ejército iba a la guerra, presentaba siempre una bandera delante, una bandera de guerra, una bandera que simbolizaba su nación o su reino, el poderío de su ejército. eh, y cuando triunfaban en la guerra, esa bandera pues era levantada. De hecho, en algunas de las guerras un poco contemporáneas, se usaba, ¿no? En mi país hay una leyenda, porque para mí es una leyenda, aunque la gente lo quiera poner como un hecho, de que un hombre quiso salvar la bandera peruana en la guerra contra Chile, la guerra del Pacífico, y prefirió arrojarse de un morro con un caballo. Esas cosas que se convierten en leyendas, ¿no? En folclore de las naciones. Pero dentro de eso el simbolismo de la bandera, ¿no? De que era algo importante la bandera de una nación o de un reino. Pues en este caso, eh, también Moisés expresa que la bandera de ellos, la victoria de ellos, no era el poderío de la nación de Israel, no era ni Moisés, porque si usted lee la batalla, dice la Biblia que Moisés, él subió a lo alto de un collado, a la cumbre de un collado, junto con Aarón y Hur, mientras Josué lideraba el ejército en el campo de batalla. Y Moisés, pues él levantaba sus manos en señal de dependencia a Dios. Él levantaba sus manos en señal de decirle, la guerra no es nuestra, sino que la guerra es tuya. Pero Moisés se cansaba, ya estaba viejo también, y se cansaba de tener las manos levantadas, porque la guerra no es que era como, no se crea que la guerra era media horita y no, era, era una tarde completa, un día completo, hasta que llegara la noche inclusive, dependiendo, ¿verdad?, de la velocidad de los ejércitos. Pues Moisés se cansó de tener las manos levantadas y Hur y Aarón levantaban sus manos. Y llegó un momento donde, pues cuando Moisés bajaba las manos, Amalek prevalecía, tomaba la ventaja, pero cuando Moisés volvía a levantar las manos en señal de dependencia, de clamor a Dios, Dios le daba la victoria al pueblo. ¿Qué es lo que hicieron? Pusieron una piedra grande para que Moisés se sentara mientras eh, Aarón y Hur sostenían sus manos firmes, ¿no? Y es allí donde Dios le da la victoria. Al final de todo, Moisés, que no se jacta de que fueron sus manos levantadas, ni Aarón ni Hur se jactan de que fueron ellos, ni Josué mucho menos se cansa que él estaba, se jacta, perdón, de que él estaba en el campo de batalla, sino que reconocen que la victoria les fue otorgada por Dios. Y como cada ejército levantaba bandera, en este caso la bandera de Israel era Jehová Nisi, Jehová va delante del pueblo. Así también, hermano, nosotros que tenemos nuestras propias batallas, nuestras propias luchas, entendamos que no es con nuestra fuerza, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Moisés hizo, depender de Dios. La batalla que tú tienes en tu casa, la batalla que tú tienes con tu familia, en tu trabajo, en tu vida,
la batalla que tú estás peleando en tu iglesia, en el lugar que sea, siempre recuerda que es Dios tu bandera, es Dios el que te va a dar la victoria. Depende de Dios, depende de Él, busca siempre al Señor. Y en el momento que tú tengas victoria, levanta esa bandera, aleluya, dale gloria, dale siempre alabanza, adórale, porque Él es el que nos da la victoria. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que siempre, cuando nosotros vemos al pueblo de Dios dándole la gloria a Dios, Dios le dio victoria. Cuando nosotros vemos al pueblo robándole la gloria a Dios y ellos mismos exaltándose, como estudiamos los jueves en la iglesia local acerca de los reyes de Israel, ¿cuántos de ellos se llenaron de altivez y pensaban que eran ellos? ¿Y qué hizo Dios? Pues los entregaba en manos de sus enemigos, como le pasó al rey Amasías. El rey Amasías se creía él, ¿verdad? El poderoso, el fuerte, y hizo la guerra contra los de Edom y les ganó y pensó que él podía con todo mundo y le declaró la guerra al rey de Israel. Y el rey de Israel le manda, ¿verdad? Le cuenta un cuentito del cardo, ¿verdad? Que le pide la hija al cedro en el bosque, ¿no? Y después pues vinieron por ahí todas las bestias y mataron al pobre cardo que se quiso levantar contra el cedro grande. Y él le dijo, no te jactes, ve tranquilo a tu casa. Pero no le hizo caso porque todo eso venía de parte de Dios. ¿Y qué pasó? Dios no estuvo con Amasías. Así que nunca nos jactemos, hermanos, y nunca peleemos nuestras batallas con nuestra sabiduría, con nuestro entendimiento, con nuestro poder, porque nosotros no hay capacidad. Nuestra bandera no somos nosotros mismos, nuestra victoria no somos nosotros mismos. Cuando la iglesia tuvo la lucha y contra, en el momento en que Herodes, ¿verdad? Agripa primero mandó a la cárcel a Pedro y mató a Jacobo. Pedro estaba encarcelado, hermano, y Herodes quería sacarlo después, después de la Pascua, para matarlo delante de los judíos y seguir congraciándose con ellos, porque lo amaban a él. Él era el único Herodes que el pueblo quería, era él. Y él quería seguir siendo amado, entonces sabía que tenían que, si mataba a Pedro, pues le iban a querer más. Pero la iglesia, dice la Biblia, comenzó a hacer oración a Dios por él sin cesar. Entonces ellos comenzaron a pelear su batalla. Ellos hicieron la labor de Moisés y clamaron a Dios y oraban a Dios y oraban a Dios creyendo en Dios y fue Dios quien peleó. Fue Dios quien envió sus ángeles, fue Dios quien sacó a Pedro de la cárcel, fue Dios quien hizo pasar a Pedro delante de las guardias que estaban allí, fue Dios quien lo sacó del recinto, lo llevó afuera a la calle y cuando ya estaba libre y todo, fuera de peligro, pues los ángeles se fueron y Pedro entró en sí y se dio cuenta de lo que Dios había hecho. Así que levantemos siempre nuestra bandera, Jehová Nissi, bendito el nombre del Señor. Amén. Vamos a seguir si no hay preguntas. Aleluya. El cuarto nombre compuesto de Dios, amén, es Jehová en Cades o Jehová en Cades, como usted lo quiera llamar. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué significa Jehová en Cades? Significa, o en Cades, significa Jehová el que santifica. Amén. Alguien que lea Éxodo 31:13 rápidamente, un hermano, una hermana que pueda leer Éxodo 31, versículo 13. Amén, pastor. Amén, mi hermanita. 31:13, ¿no? Sí. Lo siento un poco dificultoso. Amén. La palabra del Señor dice así. Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Amén. Amén. Es muy Aleluya. interesante este versículo en torno a la santidad y en torno al día de reposo, como también los martes estamos estudiando.
en la iglesia local en torno a la ley y a la gracia, ¿no? Lo primero que vemos aquí es que Dios le habla a los hijos de Israel, ¿no? Escribirás, hablarás a los hijos de Israel. Es decir, que ese mandamiento, como muchos mandamientos ceremoniales en la ley, eran exclusivos para Israel. Y le dice, en verdad van a guardar mis días de reposo. Amén. Le estaba diciendo a ellos, ustedes van a tomar el día sábado, el día de reposo, como un día solemne, porque ese día es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. No olvide que le está hablando a los hijos de Israel, para que no nos confundamos y no digamos, bueno, nosotros hay que guardar el día de reposo. No. Ahora, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. La pregunta es, ¿cuál era según el pasaje bíblico, el texto que hemos leído, la razón, el motivo por el cual tenían que guardar los judíos, los hebreos, el día de reposo? ¿Cuál era la razón? Dios mismo le dice, porque yo soy Jehová, que os santifico. El día de reposo era un día de simbolismo de la santificación que Dios había hecho con el pueblo. El día de reposo simbolizaba la santidad que Dios le entregaba al pueblo y que el pueblo tenía que guardar. El día de hoy, quien nos santifica no es un día. El que nos hace santo no es guardar un día en sí. El que nos hace santos el día de hoy es, o lo que nos hace santos es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su Santo Espíritu que era puesto dentro de nosotros para santificarnos. Amén. Por ende, la forma de santificación que tenía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con la forma de santificación que Dios le da a la iglesia, que nos otorga a nosotros el Espíritu Santo, cosa que no se los otorgó a ellos. Bendito el nombre de Cristo. Perdón, pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, pregúntenme. Acá en 31:17 dice, señal que es para siempre entre mí y los hijos de Israel, Ajá, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. sí. Eh, o sea, solamente a eso quiere decir que es para Israel, pero dice que es por siempre, ¿no? Sí, pero dice por siempre entre mí y quiénes. Entre mí y los hijos de Israel. Exacto. Amén. Exacto. Amén, amén, sí. Sí. Será para siempre entre mí y los hijos de Israel. De Israel, sí, sí. Por eso que cuando viene Jesús, ¿qué había pasado en Israel? Dos cosas sobre el día de reposo, dos cosas, ¿no? Eh, uno que se había vuelto un día dogmático, un día donde se prohibían cosas que Dios nunca prohibió. O sea, se habían Amén, hecho fanáticos, un fanatismo, un legalismo total del día de reposo, como cuando le dijeron a aquel hombre, ¿verdad? Que Cristo lo levantó el paralítico y Jesús le dijo, toma tu lecho y anda, ¿no? Y entonces salió un fariseo a decirle, no te es lícito cargar tu lecho en el día de reposo. Y Jesús lo reprende, ¿no? Jesús lo reprende, porque en ninguna parte de la Biblia Dios prohibió cargar el lecho en el día de reposo. Eran ya malinterpretaciones de los fariseos. Y en segundo lugar, el día de reposo se había convertido en un ídolo. Amén. En un ídolo. Y el día de reposo era más importante que la consagración a Dios.
Y hoy pasa lo mismo. El día de reposo es más importante que Cristo para muchos. El día de reposo es más importante que verdaderamente agradar a Dios en otros aspectos. Entonces Jesús dice, eh, entiendan que el día de reposo fue creado a causa del hombre y no el hombre para el día de reposo. Que Dios no creó al hombre para que sea esclavo del día de reposo, para que se esclavice en guardar un día. De hecho, como decíamos el martes, si el día de reposo fuese un requisito de salvación, Noé no sería salvo, Abraham no sería salvo, Enoc no sería salvo, porque ninguno de ellos guardaron el día de reposo. Ninguno de ellos guardó el día de reposo. El día de reposo se añade con Moisés y la ley. Pero dice la Biblia, sin embargo, que Noé fue salvo por la fe, que Abraham fue salvo por la fe, que Enoc fue traspuesto por la fe. Porque la fe es el único requisito, la fe en Dios, la fe en Cristo, que ha salvado al hombre desde siempre. No la conciencia, no las obras, no el guardar un día, sino la fe en Cristo Jesús, la fe en Dios. Amén. Así que eso hay que tenerlo claro. Ese término para siempre entre mí y los hijos de Israel está claro. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando nace la iglesia gentil, cuando los que no son judíos se hacen cristianos, se recuerda, ¿no? Hubo ese conflicto en Jerusalén. ¿Qué vamos a hacer con los cristianos que no son judíos? ¿Qué vamos a hacer? Algunos decían, bueno, ellos tienen que guardar la ley como nosotros, si no, no van a ser salvos. Porque cuando uno dice es necesario que se circunciden para que sean salvos, no solamente está hablando de hacer el acto de la circuncisión. La circuncisión era el pacto de Dios con Israel para cumplir toda la ley. Entonces, el gentil que aceptaba la circuncisión estaba diciendo, yo tengo que guardar toda la ley ahora. Y eso es lo que muchos querían. Y Pablo se levanta, ¿no? Pablo se levanta y dijo que no, que eso no es cierto, que el gentil no puede someterse a la ley. El que no es judío no puede guardar los mandamientos de la ley. No está bien. Pedro se levanta y cuenta su experiencia. Cuando yo fui a la casa de un gentil llamado Cornelio, Dios derramó de su espíritu en ellos como con nosotros, no hizo diferencia. Y luego entonces se levanta Jacobo, el pastor de la iglesia, y dice, ya hemos escuchado a nuestro hermano Pedro, a nuestro hermano Pablo, por lo cual nosotros y el Espíritu Santo acordamos no dar carga a nuestros hermanos que no son judíos, a que no, ellos no tienen que guardar la ley. Lo único que tienen que hacer, les dijo, y ahí está claro, la iglesia de Jerusalén les ordena a la iglesia gentil cosas, claro que sí. Entonces, le da una carta y le da qué cosas no deben hacer. Uno, que se aparten de fornicación, que ya ser cristiano, uno no puede ser inmoral, ¿no? Número dos, que se guarden de los ídolos, porque eran gentiles idólatras. Número tres, que se abstengan de ahogado, de comer animales ahogados. Número cuatro, de sangre y nada más. Entonces, si el día de reposo, oiga, si el día de reposo que guardaban los judíos hubiese sido requisito, hubiesen añadido en esa carta también que los gentiles guarden el día de reposo, porque el gentil no guardaba el día de reposo porque ellos no creían en Dios. Entonces le hubieran dicho, ahora que ustedes creen en Dios, también deben guardar el día de reposo, pero no se les dijo eso, no le pusieron esa carga. ¿Por qué? Porque el día de reposo simbolizaba a Cristo. Como Pablo dice a los colosenses, Cristo es nuestro día de reposo. Cristo es nuestro día de reposo. Porque ¿qué representaba el día de reposo? Descanso.
consagración a Dios. 6 días trabajarás y el séptimo, que es el sábado, vas a descansar, porque hizo Dios eso. Ahora, Dios no se cansó y por eso descansó él, ¿no? Dios quiso dar un ejemplo. Dios tenía todo programado, ¿no? Para hacernos ver que el día de reposo era sombra del descanso espiritual que tenemos los hombres cuando venimos a Cristo, porque en Cristo descansamos de nuestras obras. Ese es el simbolismo, en pocas palabras, ya los martes lo vamos a ampliar más, sobre el día de reposo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Amén. Una intervención, pastor. En Amén. Mateo 11:28 también Jesucristo mismo está invitando a él, ¿no? Para reposar en él. Claro, exacto. Es el llamado de descansar en Él, ¿no? Y hallaremos descanso a nuestras almas. O sea, Él está diciendo, yo soy el reposo, yo represento el reposo. El reposo era una sombra mía, era algo que me anunciaba a mí y que Dios le dio al pueblo de Israel, preparando a la nación de Israel para la venida de Cristo. Amén, gloria al nombre del Señor. Amén. Ahora, eso en torno a Israel. Eh, en la santificación de la iglesia, vuelvo a decirlo, no nos da ni el sábado ni el domingo, porque hay gente que cree eso. Ah, yo voy a la iglesia, entonces ya estoy bien, como pasaba, ¿no? En el catolicismo. ¿Qué hacíamos cuando éramos católicos? Pues nos íbamos el domingo a la misa y cuando el curita eh, daba la hostia, ¿verdad? ¿Se acuerda? Pues todos pasaban y ya con eso, supuestamente el cuerpo de Cristo y todo, estábamos santificados, ya estábamos bien con Dios, ya no había problema con Dios, aún con la confesión de pecados y todo. Pero la santificación no viene así. La santificación muestra nuestro Jehová en Kadesh, el que nos santifica, Él es el que nos santifica, viene primeramente con el nuevo nacimiento. Si no hemos nacido del Espíritu, no podemos ser santos. Por nunca, jamás. No se puede ser santo. Hay que nacer de nuevo. Y segundo, ¿verdad? Dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, que eso es lo que más nos cuesta. Ser santo no es, tu santidad no la logras por tus ayunos y hay que ayunar. Tu santidad no la logras por las vigilias y hay que hacer vigilia. Tu santidad no la logras, ¿verdad? Porque te vistes como cristiano y hay que vestirnos como cristianos, pero eso no nos da la santidad. La santidad nos la da Dios, el mismo Dios de paz, dice Pablo a los tesalonicenses. Vamos a leerlo, vamos a leer ese versículo. Primera de Tesalonicenses. Bendito el nombre del Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo, si no mal recuerdo, 23. Que alguien lo lea, Amén. por 23. favor. Amén. 23. Amén. Y leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pablo, que se escribe esta carta, no dice, y tú mismo santifícate. Pablo no dice eso. Hermano, tú mismo tienes que hacerte santo. Pablo no dice eso. Hermano, tú mismo tienes que dejar lo que a veces tanto estamos nosotros en los altares, ¿no? Hermanita, que ya tienes que, ¿hasta cuándo no sueltas el arete? ¿Hasta cuándo no sueltas la pintura? ¿Hasta cuánto no sueltas el pantalón? Y hasta obligamos a la gente, y la gente lo que hace es que se va de la iglesia. Hay que enseñar, sí, hay que enseñar, pero el que enseña como el enseñante debe saber que el que quita
el que despoja de nosotros las cosas, es Dios. El mismo Dios de paz, dice Pablo, os santifique, no tú ni yo. Él es nuestra santidad por completo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Dejar que Dios nos santifique, ¿no? O sea, dejar, por eso la vida en el Espíritu significa renuncia. Si no renunciamos a nosotros mismos, Dios no nos puede santificar. Dios no puede santificar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo. Dios no lo puede hacer hasta que nosotros no nos rindamos a Él. Por eso Pablo dice también a los romanos que seamos sacrificio vivo. Seamos esa ofrenda en el altar, donde nosotros mismos seamos quemados delante de Dios. Simbólicamente hablando, ¿no? Una muerte que simboliza es un sacrificio. Muerte al yo, muerte a todo, sin ponerle a Dios obstáculos. Señor, te entrego esto, pero esto no te entrego. Señor, te entrego ya hasta mi economía, te entrego, Señor. Te entrego mi tiempo en la iglesia, Señor. Pero esta cosa, mi carácter no te entrego, mi vanidad no te entrego, mi gusto no te entrego. No, no, eso no funciona así. A Dios le entregamos todo. Y en el tiempo de Dios, Él va a ir cambiando y santificando, santificando. Para mí es un gozo ver, y ahí está mi papá testigo. Muchas veces Dios también ha tratado con nosotros. Nosotros éramos, porque es lo que hemos aprendido, unos radicales que daba miedo. Y desde el altar dábamos palos y esas hermanas que vienen con pantalón y Jezabel y cuántas cosas más. Pero Dios nos ha ido enseñando. Y muchas veces no hemos tenido ni que hablar de eso. Amén. Y eso decía mi papá es testigo, que han venido hermanas y se han convertido con pantalón, con pintura, y le hemos dicho, nadie diga nada, nadie les diga nada, dejen que venga, total, no pasan al altar, no están ministrando, porque a veces como que, ¿no? La gente piensa que si hay una hermanita, una vida nueva ahí en pantalón en el templo, ya la iglesia queda manchada, queda como que pierde santidad. No, al contrario. Gloria a Dios porque vengan las vidas. Y si no pasan al altar, estate tranquilo, estate tranquila. Quien va a hacer la obra no es el pastor, quien va a hacer la obra es el Señor. ¿Y cuántas veces hermanitas solas han dejado por ellas mismas porque fueron redarguidas por Dios y ahora están sirviendo al Señor? Y para mí es un gozo eso. Pero cuántas hemos mandado al mundo, ¿no? ¿Cuántas hemos hecho retroceder gente nueva, gente que todavía recién nacidas en el Señor, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Ya hemos querido nosotros porque queremos ser los más santos, ¿no? Aquí en mi iglesia somos los más santos todos, aquí todos somos perfectos y todo el mundo el que venga acá se tiene que someter porque si no es rebelde. Y lo que hacemos es destruir vidas. Jehová en Kadesh, Jehová es el que santifica. Amén. Ahora, el que Dios esté redarguyendo y no se quiera santificar, ya es cosa de cada uno. Hacer Amén. una acotación Sí, acerca del reposo justamente. A veces en la iglesia también cometemos un error los predicadores en decir que nosotros no guardamos el sábado, nosotros guardamos el domingo, porque la Biblia dice que es el día del Señor. Ahí también cometemos un claro, pequeño, un pequeño error. exacto. El domingo es el día del Señor. Eso dice la Biblia, sí. El domingo es el día del Señor, el domingo es el día donde la iglesia, digamos, mostraba en la escritura que era el culto central, ¿no? Las ofrendas se levantaban los domingos y el primer día, siempre, el primer día de la semana siempre se hablaba, pero no tiene esa connotación del día de reposo. No, no es que nosotros, de hecho, no es que el domingo no hacemos nada. El domingo hay gente que después de la iglesia hace sus cosas en su casa. ¿Me entiendes? O sea, no tiene esa connotación Sí, le damos al Señor el domingo porque nos reunimos todos, porque es el día que nos reunimos todos como iglesia, juntos como un pueblo, a adorar a Dios, pero no tiene esa connotación del día de reposo,
donde nada se tenía que hacer, ni prender la luz, ni... No, 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 no tiene esa connotación. Porque entonces seríamos esclavos, ya solamente cambiaríamos de día, ¿no? No guarda el sábado, pero guarda el domingo, hace lo mismo. Si te haces esclavo de un día, haces lo mismo. Entonces, la connotación del domingo es que es el día de alabanza, de adoración a Dios general, ¿verdad? Como iglesia central todos, pero no, no tiene un día, no, no es un día donde Dios nos demande a como les demandaba a los judíos guardar el sábado. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos al siguiente nombre que ya, ¿verdad? Hemos pasado ya una hora, deme 20 minutos más. Jehová Shalom, o Jehová Shalom, como algunos le dicen, ¿no? Jehová es nuestra paz. Y es uno de los nombres más bonitos. Todos los nombres de Dios son bonitos, ¿no? Pero a veces cuando uno está en lucha, es como que ese nombre te calma, ¿no? Jehová es nuestra paz. Jehová Shalom, o Jehová Shalom. Gloria al Señor. Jueces 6:24, alguien que lo lea, me estoy quedando ya. Sí, voy a prender la luz mientras usted lo busca, porque se ha apagado todo acá. Amén. ¿Puedo leerlo? Eh, Amén. Leemos la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Jehová Shalom. Jehová es nuestra paz. Jehová es el que trae la calma. Jehová es el que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Jehová es el que da esa paz que nos justifica, que nos amista con Dios. Porque para tener la verdadera paz hay que tener amistad con Dios. Y la única amistad que podemos tener con Dios es acudiendo a Cristo, porque Él es el que nos da la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy, dijo Jesús. Entonces, esa paz no solamente habla de quietud, de que tú estés quieto, de, estoy tranquilo. Sí, es bueno eso, es importante, porque tener tranquilidad en medio del conflicto no es fácil. Amén. Pero esa paz que Dios da es maravillosa. Esa paz de estar, valga la redundancia, en paz con Dios, sin, sin estar a cuenta con Dios, ¿no? Sin ser enemigos de Dios, porque vivíamos en enemistad con Dios por causa del pecado nuestro. Pero ahora Dios nos da la paz. Y esa paz sobrepasa todo entendimiento. Hay gente que, hermano, está pasando momentos tan difíciles, pero tienen paz, porque han abrazado esa promesa de Jehová Shalom. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y por eso siempre es bueno meditar en la paz del Señor. La paz del Señor, eh, esa paz que nos fortalece, esa paz que nos ayuda. Así que podemos estar en conflictos en la tierra, en guerra. Puede haber muchas cosas, puede haber escasez, puede haber hambruna, puede haber dificultad, pero el creyente siempre tiene que estar en paz. Apague sus micrófonos, por favor. Hay unos micrófonos que están abiertos. Gloria al nombre del Señor. Amén. Jehová es nuestra paz. Bendito el nombre del Señor. Jehová Sabaoth también es uno de los nombres más comunes que encontramos en la Biblia. Jehová de los ejércitos. Jehová Sabaoth. Jehová de los ejércitos lo encontramos mucho. Amén. En el Antiguo Testamento. Primera de Samuel 1:3. Amén, pastor, amén. Amén. Léalo, hermana, mientras apagamos En los el micrófonos. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos los años aquel varón subía
de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. En Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdote de Jehová. Amén. Amén. Gloria al nombre Bueno, de Jesús. Jehová de los ejércitos, ¿no? sí. Es, Primero, sí. es el nombre que encontramos en la Biblia. Jehová Sabaoth. Amén. Jehová de los ejércitos. Cuando hablamos de Jehová de los ejércitos, estamos hablando de Jehová el guerrero, de Jehová el que pelea nuestras batallas. Y me viene a la memoria en la escritura, cuando Dios le habla a, a Josafat. Eh, Cuando Josafat es amenazado por los asirios, cuando viene, ¿verdad?, el rey de los asirios y manda al Rabsaces a hablar eh, y habla al pueblo, amenaza al pueblo en una lengua que el pueblo entendía. Mas Josafat le dice, mira, yo sé hablar arameo, háblame en arameo, porque Josafat no quería que el pueblo escuchara. Y ellos, ¿verdad?, altivos, comenzaron a decir, nosotros no hablamos solo para el rey, sino que hablamos para todo el pueblo. Y le dieron las cartas de rendición. Y Josafat fue delante de Dios, le presentó las cartas y clamó a Dios y el pueblo se humilló y Dios levantó a un hombre allí y yo lo llenó de su espíritu, ¿no? Y hubo una profecía y dijo, no van a pelear vosotros, eh, estéis tranquilos, que no es vuestra batalla, sino mía. Y Dios les dio victoria y ellos no tuvieron que pelear. Y así en muchas ocasiones. Y ese nombre, Jehová Sabaoth, sigue siendo realidad en nosotros. Dejemos que Jehová pelee nuestras batallas. Bendito el nombre del Señor. Voy a silenciar tu micrófono, papá. Hay un ruido ahí, por favor. Amén. Entonces, Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que pelea nuestras luchas. Amén. Bendito el nombre del Señor. Así que cada vez que tenga conflicto, un conflicto espiritual, un conflicto del ámbito que sea, porque aún con las personas, la Biblia dice que nuestra lucha no es contra guerra, contra sangre, perdón. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Siempre acuda a, a Jehová Sabaoth, Jehová eh, de los ejércitos. Amén. Luego tenemos también otros nombres que ya vamos a verlo la semana que viene, ¿verdad? Porque son nombres bonitos. Jehová Elión, Jehová el Altísimo, un nombre bonito, hermano, el Altísimo. Jehová Raá, que es Jehová mi pastor, que también quiero analizar eso, me gusta mucho eh, lo que David habla, eh, la idea que David presenta, y déjeme decirle que David sabía lo que era un pastor, porque él era pastor de ovejas. Jehová Osenu y Jehová Tzidkenu. Esos son los nombres que vamos a ver la semana que viene. Le pido perdón de antemano porque no he podido enviarle el examen. Son días un poquito complicaditos, pero Jehová es nuestra paz. Amén. Jehová es nuestra paz y Jehová es, aleluya, pues nuestro ayudador también. Así que mis amados hermanos, voy a cerrar ya la grabación para que pueda haber preguntas y voy a hacer preguntas también sobre la clase anterior. Me imagino que usted se ha preparado para el examen, lo sabe, ¿verdad? Y gloria al nombre de Cristo. Vamos a dejar de grabar.